Recibamos y guardemos la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta frase es una poderosa afirmación de la importancia de tener la palabra de Dios presente en nuestras vidas y de cómo esta puede ser nuestra guía para vivir en comunión con Dios. El corazón es el intermedio entre el alma y el espíritu. Debe estar limpio y libre de pecado. Debe ser el primero en ser sanado para que produzca buenos frutos. Y por encima de cualquier cosa debe ser guardado y cuidado. Porque el corazón es el depósito de toda sabiduría y la fuente de todo lo que afecta la vida y el carácter del ser humano. Por eso el Señor nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 45a. Mi estimado oyente, la palabra de Dios trae vida al hombre y medicina a su cuerpo. Esta vida pasa a través del corazón. El corazón no está diseñado para ser el que dicta las órdenes, sino el que las acata voluntariamente. Cuando el Señor dice que nos ha dado un corazón nuevo, no es porque Dios nos dé una nueva voluntad, sino que por primera vez va a funcionar conforme al diseño para el que fue formado. El hecho de guardar los dichos de Dios en nuestro corazón implica algo más simplemente que tenerlos en la memoria. Esto trae una implicación de poder escuchar la voz de Dios, pero también de poder aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Significa que debemos asegurarnos que estos dichos, estas enseñanzas, sean una parte integral de nuestra vida diaria. Debemos aplicarlos en nuestras decisiones, en nuestra manera de pensar y de actuar para evitar caer en el pecado. Este texto, mi estimado oyente, nos presenta una importante reflexión sobre la relación entre la palabra de Dios y nuestro comportamiento. Al tener las enseñanzas de Dios en nuestro corazón y aplicarlas en nuestra vida, somos menos propensos a caer en el pecado. En otras palabras, la palabra de Dios es una herramienta poderosa para ayudarnos a vivir en santidad y estar en comunión con Dios. No obstante, ¿cómo podemos asegurarnos que los dichos de Dios estén en nuestro corazón y así evitar pecar? El tema principal de este verso es la importancia de la meditación en la palabra de Dios. Y al meditar en la palabra nos permitimos ir más allá de simplemente leerla o memorizarla, sino a reflexionar sobre su significado y aplicarlo en nuestra vida. La meditación es importante porque nos permite interiorizar los mensajes de la palabra de Dios en nuestra vida diaria para que actúen como una brújula que dirige nuestros pensamientos y acciones. Abracemos las enseñanzas de la palabra de Dios y lo más importante, mi estimado oyente, apropiémonos y vivamos la palabra de Dios. Cada vez que enfrentamos decisiones o tentaciones, recordemos lo que Dios nos ha enseñado. Así, haciendo de su palabra parte de nosotros, no solo nos alejamos del pecado, sino que también nos acercamos más a su corazón. La frase "en mi corazón he guardado tus dichos" sugiere un acto deliberado de memorizar y meditar sobre las enseñanzas divinas. Entonces, mi estimado oyente, guardar los dichos del Señor implica no solo un reconocimiento intelectual de la palabra, sino también un compromiso emocional y espiritual de vivir según sus principios y sus estatutos. Cuando David menciona la frase "para no pecar contra ti", se refiere al deseo tan profundo de no fallarle a Dios,
Al igual, en pleno siglo XXI, cada uno de los que conocemos al Señor como nuestro Salvador y reconocemos la sabiduría y el amor de Dios, es nuestro profundo deseo de no pecar contra Dios. Si vivimos la palabra de Dios y obedecemos, estamos siendo protegidos del pecado y de las consecuencias del pecado. Así, mi estimado oyente, este versículo resalta la relación íntima entre el conocimiento de la palabra y la vida moral del creyente. En este devocional te hago la invitación, especialmente a aquellos que han conocido la palabra de Dios, a que consideren el lugar que ocupa la palabra de Dios en nuestras propias vidas. En un mundo donde la distracción, el secularismo pueden llevar a la desconexión espiritual, este devocional ofrece un desafío y una perspectiva de considerar vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, quiero hacerte esta pregunta, mi estimado oyente. ¿Estás realmente guardando las enseñanzas de Dios en tu corazón? Además de guardar la palabra en el corazón, implica una acción consciente y continua. No es suficiente con conocer los principios, debemos vivirlos, mi estimado oyente. Conozco muchas personas que son oyentes de la palabra de Dios, pero lamentablemente la palabra de Dios nunca ha impactado sus vidas. Siguen sumidos en el pantano de las consecuencias de su pecado y la separación de Dios. Hay personas que se acostumbran a vivir una vida angustiosa y desesperante porque no quieren ningún compromiso de cambio de vida, y esto lo he podido notar por años y por años y por años. Por el contrario, la persona no sale de su situación difícil. Por el contrario, se vuelve más profunda la situación. Entonces, mi estimado oyente, esto es una decisión que solamente tú puedes tomar si quieres salir del lodo cenagoso, de ese pantano del pecado. Y también este tipo de personas pueden vivir sumidos en sus sufrimientos porque no quieren salir de esa situación. Por el contrario, cada vez más se consumen en su situación tan difícil, tan precaria. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una persona que conoce de Dios, una persona que busca de Dios, una persona que tiene una relación personal con Dios, no tiene por qué vivir en situaciones tan precarias en su vida. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se manifiesta nuestro amor por Dios en nuestras decisiones diarias y en nuestras interacciones con los demás. Al final, el Salmo 119:11 nos recuerda que la verdadera sabiduría y la fortaleza espiritual provienen de una relación íntima y comprometida con las enseñanzas de Dios, y lo que nos capacita para enfrentar las tentaciones y permanecer firmes en nuestra fe. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te pido, Padre, que tomes el control de mi vida y la vida de las personas que están escuchando este devocional. Que nuestro corazón lo podamos someter a tu voluntad. Sabemos que un corazón nuevo no es algo ya completamente hecho, sino que cada día hay que renovarlo, que cada día necesita de un refresco espiritual, hasta que sea conforme a ti, Señor. Apártanos del pecado que lo puede dañar y enséñanos a vivir por obediencia y fe, Señor. Y así como el salmista decía: en mi corazón he guardado mi corazón para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, oh Dios. Entonces, Padre, yo te pido que podamos guardar tu palabra, que podamos vivir tu palabra, que podamos sentir tu palabra, pero que podamos aplicar tu palabra a nuestra vida, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Dale like y haz tus comentarios. Visítanos en nuestro canal de YouTube y comparte este devocional. Alguien necesita escuchar un renuevo en su vida. Que Dios te bendiga.